Buenos días, que el Señor les bendiga. Ahora es miércoles, día de estudio bíblico, así es que vamos a dar inicio a la clase de este día. Como siempre lo hacemos, quiero que entreguemos este tiempo al Señor para que sea Él quien pueda bendecirnos con su Santo Espíritu y con su revelación en esta mañana, como siempre lo hace. Por favor, acompáñenme a orar. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos concedes de presentarnos delante de tu presencia. Gracias, Cordero de Dios, por la oportunidad y la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, Señor, de poder ser enseñados por tu Santo Espíritu. Queremos ponernos, Señor, en la posición correcta, en el lugar correcto. Queremos sentarnos a tus pies, Señor, y dejar que tu Espíritu Santo nos hable a nuestro corazón, a nuestra mente. Que esa palabra, Señor, como ese pan caído del cielo, pueda saciar nuestras vidas, nuestros corazones. Que tu palabra pueda transformarnos, Señor, cada día más y más a tu imagen y a tu semejanza. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados, Señor. Necesitamos que la obra de tu Santo Espíritu sea real en medio de nuestras vidas. Señor, crea en nosotros un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de nuestras vidas, Señor. Y que podamos cada día agradarte con nuestras actitudes y con nuestra, Señor, nuestras manera de caminar podamos agradarte. Te damos gracias por la oportunidad en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Por el tiempo no puedo saludar a todos los que se meten, pero gracias Mabelita, gracias Carla, gracias Ale, Isis por estar conectadas con nosotros. Y por ahí veo pues a otras personas, pero no alcanzo a ver quiénes más son. Pero gracias una vez más por conectarse y permitir que la palabra del Señor pueda transformar nuestras vidas. Continuemos por favor con la enseñanza de el libro del Cantar de los Cantares. Ya tenemos nuestra clase número 5. Vamos a iniciar ya el mes de febrero y el tiempo ha pasado muy rápido y hemos avanzado poco en lo que es el estudio del Cantar de los Cantares, pero pues damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos concede de poder abrir su palabra. La semana pasada nos quedamos en Cantares capítulo 2 y vamos a comenzar a ver el versículo 16 y 17 para poder cerrar el capítulo 2. Recordemos por favor que todavía estamos en el segundo canto. El segundo canto está hablando acerca de que la Sulamita entra a un viaje por el desierto. En el primer canto estuvimos hablando acerca de cómo ella había descuidado su viña. Ella había descuidado ese huerto que había en su corazón. Ella lo había descuidado y ella necesitaba renovar su primer amor. De eso habla el primer canto, renovando o renovar el primer amor. El segundo canto, que es el que estamos viendo, nos incluye el viaje por el desierto. La Sulamita había entrado a una temporada difícil en su vida. La Sulamita había entrado al desierto espiritual, donde había lluvia, donde había invierno, donde había oscuridad, donde nada parecía que se estaba moviendo o que estaba sucediendo en su vida. Y eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios, es como en nuestra vida cristiana también hay diferentes etapas, diferentes procesos en los que nosotros vamos día a día atravesando. Mas sin embargo, es Dios quien nos permite poder estar o pasar por esos momentos difíciles para Él mostrarse a nuestras vidas. Así es que la Sulamita todavía está en este segundo cántico, que es el canto que es atravesando por el desierto o el viaje del desierto, ¿verdad? Nos quedamos en Cantares capítulo 2 y en el versículo 16 dice: mi amado es mío, él apacienta entre lirios. Esta frase de mi amado es mío aparece repetidas veces en este libro de Cantar de los Cantares. Y es precisamente esta la primera vez donde vemos el amor de la Sulamita. La Sulamita era una cristiana, era una mujer que tenía una relación personal con el Hijo de Dios, con el amado, ¿verdad? Que ella poco a poco se va viendo en todo el libro cómo ella va madurando su amor con el Señor. Ella va madurando su relación que tiene con Dios.
este es el primer nivel, podemos decirlo así, el primer nivel de amor que la sulamita tiene con el amado. Dice ella, mi amado es mío y yo suya. Este primer nivel de amor que la sulamita muestra es básicamente un nivel de egoísta. Es un nivel de niño espiritual. Si nosotros recordamos primera de Juan capítulo 2 del versículo 12 hasta el 14, la palabra del Señor nos muestra que hay 3 diferentes niveles espirituales. Y yo quiero que esto lo he repetido en muchas ocasiones en otras clases, pero es necesario que nosotros entendamos para poder ver qué tipo de relación o qué tipo de nivel es el que nosotros tenemos también con nuestro Dios, en qué nivel estamos en la relación con Dios. En primera de Juan, el capítulo 2 y el versículo 12 al 14, ahí menciona que hay hijitos, que hay jóvenes y que hay padres espirituales. Los hijitos está hablando del nivel más bajo, por decirlo así. Ninguno de los 3 niveles son malos o son buenos. Cada uno de los niveles que el Señor nos permite vivir en la vida cristiana son buenos, son necesarios y son importantes, porque nadie en lo natural, nadie nace siendo grande. Todos nacemos como bebés. De la misma manera en la vida cristiana, en la vida espiritual. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nacimos de nuevo. Somos unos bebés espirituales, somos niños espirituales, lo cual no es malo. Ahora, Efesios, el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos crecer, necesitamos madurar, porque así como en lo natural los niños son vulnerables a enfermedades y a diferentes situaciones, también en la vida espiritual, una persona que es niña en Cristo o pues recién nacida, tiene muchas dificultades a las cuales necesita madurar, crecer para pasar de la etapa difícil. La sulamita aquí está mostrando que ella estaba en el primer nivel de la relación de amor con Dios. Dice, mi amado es mío y yo suya. Vemos acá básicamente que ella tiene un amor egoísta. ¿Por qué? Porque ella dice, mi amado es mío. Y si nosotros pensamos en un niño, todo es suyo. Dice, el juguete, esto es mío, mi papá es mío, mi mamá es mío. Todo, esa es la cualidad de un niño en lo natural. Un niño todo es mío, 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 y se hace hasta cierto punto egoísta, que no quiere prestarle a nadie sus pertenencias o las cosas que son de él. Entonces, la sulamita está mostrando el nivel más bajo de amor con el amado. Dice, mi amado es mío. Y si bien es cierto que después ella dice, y yo soy suya, pero es un amor egoísta todavía. El segundo nivel que la sulamita muestra en su desarrollo y en su crecimiento de amor está en el capítulo 6 y en el versículo 3. En el capítulo 6 de Cantares y en el versículo 3, la sulamita dice, yo soy de mi amado. Ella todavía tiene un poco de egoísmo en su amor, porque allá dice, mi amado es mío. Pero aquí en este segundo nivel de la relación de amor, ella dice, yo soy de mi amado. Ya ella cambia un poquito, pero no quita el mío, mío, mío. Dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Sigue ella creyendo que su amado le pertenece. Y sí, es cierto, pero todavía hay muestra de egoísmo. Pero ella va madurando, ella va creciendo. Esa es la paciencia que Dios nos tiene a cada uno de nosotros, que nos ve desarrollarnos o crecer, madurar en nuestra relación con Él. Esa es la segunda fase del amor. Ella dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero luego en el capítulo 7 y en el versículo 10, ahí está la tercera fase, la tercera etapa de la relación de amor que la sulamita tiene con el amado. Cantares 7:10 dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Mire, aquí ella ya ha madurado. Ella ya no dice, mi amado es mío, él me pertenece. No,
Ahora ella ha entendido porque ella ha madurado. La sulamita ha madurado en su relación de amor con Dios y ahora ella dice, yo no me pertenezco a mí misma. Yo soy de mi amado, dice, y conmigo Él tiene el contentamiento. Y eso es lo que la Escritura nos dice. La Escritura nos enseña básicamente que nosotros hemos sido creados para darle satisfacción a Dios. Dios no está a favor nuestro o a favor de nuestras necesidades. Usted, nosotros hemos sido creados para Él. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 11 nos dice claramente lo que Dios desea, lo que Dios anhela de nosotros. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Oiga, porque tú nos creaste todas las cosas por tu voluntad. Oiga este versículo, qué hermoso del deseo y del anhelo de Dios para nuestras vidas. Dice, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Todas las cosas en este mundo, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí, todas las cosas han sido creadas porque Dios las ha creado, pero han sido creadas por la voluntad de Dios. Y nosotros, la carta a los Efesios en diferentes ocasiones nos menciona en el capítulo 1 y nos dice que nosotros hemos sido creados para alabanza de Dios. Así es que si nosotros somos cristianos que creemos que Dios es nuestro bombero, nuestro enfermero, nuestro sirviente y que Dios es aquel que me debe de suplir todas mis necesidades, permítame decirle que según la relación de la sulamita y según la Biblia, nosotros estamos en un nivel de niños espirituales, en un nivel que como niños estamos pedir y pedir y pedir. Si no, una vez más cito el caso en lo natural de los niños. Los niños están, dame. Si usted está comiendo algo enfrente de un niño, es dame, deme. Porque así son los niños, esa es su naturaleza, eso es algo normal. Y qué bonito. Realmente se ve bonito que un niño llegue donde uno y le diga, dame mami, dame papi. Y uno pues se quita la comida de la boca y se la da a su hijito, porque es hermoso ver un niño de esa manera, ese nivel de confianza. Pero hasta cierto punto es un nivel inmaduro, al cual Dios quiere que nosotros vayamos creciendo y madurando. Así es que la sulamita, aquí en Cantar 2:16, ella muestra el amor que tiene hacia el amado, hacia Cristo, pero es un amor inmaduro. Es un amor que ella dice, mío, 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 todo mío. Y nosotros necesitamos entender esto para poder crecer, para poder madurar con la gracia de Dios y ya no venir al tiempo de oración y venir, Señor, sáname, Señor, no tengo comida, Señor, no tengo casa, Señor, quiero un carro nuevo, Señor, quiero un nuevo trabajo, Señor. Y no venimos solo a pedir, a pedir, a pedir, porque nuestro nivel es como un niño. El apóstol Pablo, él dijo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi necesidad. Y Pablo dice, yo sé vivir en abundancia, pero sé vivir en escasez. Y eso es precioso, que nosotros entendamos que nuestra relación con Dios debe de madurar, nuestra relación de amor con Dios debe de ir creciendo, así como lo muestra la sulamita. La sulamita al principio ella decía, mi amado es mío y yo soy suya. Después la sulamita ella decía, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero ella llegó a entender, ella llegó a madurar, ella llegó al nivel de decir, yo soy de mi amado y mi amado en mí tiene su contentamiento. Nosotros hemos sido creados para agradar a Dios, hemos sido creados para darle satisfacción a Dios. ¿Alguien más tiene problemas con el video? ¿Alguien dice que está teniendo problemas? A mí no me sale que me esté fallando el video. ¿Todos estamos bien con el video? ¿Podemos seguir? Ok, entonces la sulamita decía, mi amado es mío,
y yo soy suya. Ok, qué bueno. Estamos bien con el video. Perfecto, gracias. Entonces la Sulamita decía, mi amado es mío y yo soy suya. Luego estamos siempre todavía en el versículo 16. Ella dice, él, el amado, apacienta entre lirios. Esto es algo que hemos venido resaltando desde el versículo 1 del capítulo 2. En el versículo 1 del capítulo 2, ahí dijimos que básicamente el Señor es el lirio entre los valles. Cristo es pureza, Cristo es santidad. En Él no hay ningún ápice, ninguna pequeña muestra de suciedad o inmoralidad o de cosas que no vienen como un cristiano correcto. Ella ahora muestra y ella ahora dice que el amado, él apacienta entre lirios. Y como ya dijimos en otras, en clases pasadas, dijimos que apacentar lo que significa es dar de comer. El Señor quiere darle de comer a su pueblo. Dios tiene una carga en su corazón, como también lo muestra el Señor Jesús mientras estuvo en medio del pueblo de Israel. Jesús veía a las multitudes y no veía personas como con las cuales él pudiera lucrarse. Jesús veía las multitudes y no decía, ay, ya voy a tener una iglesia grande, ay, ya voy a tener un ministerio de 5,000 personas. No, el Señor Jesús veía a las multitudes y Él las veía como ovejas que no tienen pastor. El Señor Jesús veía a las multitudes con compasión, con amor, como personas que necesitan ser alimentadas, ser sustentadas, ser saciadas. Si las personas llegan a una iglesia, no es porque quieren que las estén transquilando, para que se las estén aprovechando y para que le hagan crecer el reino a otros. Si una persona llega a la iglesia es porque tiene necesidades, necesidades espirituales, necesidades físicas, necesidades emocionales, que saben de alguna manera que el único que puede sustentarlas es Dios. Así es que, mis amados, valga aquí para nosotros la advertencia. Cuando veamos que una persona entre en la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, no veamos una persona, vamos a ver en qué la pongo a servir, vamos a ver a dónde la meto, porque si no está con un pie afuera y con otro pie adentro. No. Necesitamos ver a las personas con compasión, como personas que necesitan ser sanadas, ser restauradas, ser alimentadas. La Sulamita reconoció, la Sulamita dijo, el amado, él apacienta entre los lirios. El Señor nos da alimento en medio de la pureza. Dios quiere que nosotros como sus hijos nos alimentemos de la leche espiritual no adulterada, como decía el apóstol Pedro. Y ese versículo a mí me da mucho que entender. Dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, lo que significa que hay leche adulterada. Hay lugares donde ni siquiera se da leche a los recién convertidos, sino que se da agüita de arroz o se da cualquier otro tipo de doctrina, menos la doctrina básica. La doctrina básica y fundamental, dice Hebreos capítulo 3, que son 6 los rudimentos de la doctrina básica. Esto lo mencionamos cuando estudiamos ya la carta a los hebreos, ya meses atrás. Pero dice Hebreos capítulo 6, perdón, yo dije capítulo 3, pero es Hebreos capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, quiere conocer la doctrina básica. La doctrina básica es esta. Dice, dice el apóstol Pablo, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí están los fundamentos. Los fundamentos o la doctrina básica es la doctrina del arrepentimiento de obras muertas. Esa es una doctrina básica. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto hemos madurado, perfeccionado en esta doctrina básica?
Luego, la fe en Dios. La fe en Dios es una doctrina básica. La doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son 6 doctrinas básicas mencionadas en estos 2 versículos. Eso es doctrina leche. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto conocemos de la doctrina básica nosotros? ¿Sabemos cuáles son las obras muertas? ¿Sabemos de qué habla eso? ¿Sabemos de la doctrina de bautismo? ¿Qué tanto sabemos para poder defender la doctrina? ¿Qué tanto conocemos de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos? ¿Qué tanto conocemos del juicio eterno? Eso son doctrina básica. Pero el Señor quiere que nosotros nos alimentemos de doctrina pura, de doctrina sana, de doctrina que Él va a dar de comer en medio de los lirios. Recordémonos, los lirios hablan de pureza y Dios nos quiere dar alimento puro. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente, que crezcamos sanos, fuertes. Pero el crecimiento depende de qué tipo de comida nosotros ingerimos. Es bien clave para nosotros como madres cuando nuestros hijos estaban pequeños. Era bien esencial e importante que nosotros les enseñáramos a nuestros hijos a comer comida sana, verduras, frutas, carnes. Una dieta balanceada va a dar un crecimiento normal, un crecimiento sano. Ustedes se recuerdan la carta a los Gálatas. El apóstol Pablo estaba frustrado con la iglesia en Galacia, a los Gálatas. El apóstol Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os extravió de la sana doctrina? Porque los Gálatas habían abierto las puertas para doctrinas de gnosticismo, doctrinas raras. Pero Gálatas 4:19, el apóstol Pablo llega a decirles a la iglesia de los Gálatas y les dice: ¿cómo quisiera volver a meterlos dentro de mí y poderlos parir espiritualmente una vez más para que ustedes nazcan sanos y se desarrollen de una manera sana? Es bien importante la doctrina que estamos escuchando, la prédica, la enseñanza que nosotros escuchamos es sumamente importante, porque ese es el alimento del cual estamos comiendo. Y si estamos comiendo de cuentecitos, de punto 1, punto 2, punto 3, no vamos a crecer de una manera correcta y sana. El amado Cristo quiere alimentar a sus ovejas, porque las ve con compasión, las ve con amor, las ve como ovejas que necesitan ser ayudadas, crecer de una manera sana. Así es que regreso a Cantares 2:16. La sulamita decía: mi amado es mío y yo soy suya. Su nivel de amor era un nivel primario, un nivel básico. Mas sin embargo hemos visto cómo ella maduró en su amor y en su relación con Cristo. Pero en segundo lugar, ella reconoce y ella dice que Cristo, que el amado apacienta, da de comer entre los lirios en medio de la pureza. Que Dios nos ayude a circuncidar nuestros oídos. Hay prédicas que no es bueno escucharlas. Hay cosas que no es necesaria oírlos. Hermanos, por favor, en amor se los digo. De verdad, con amor se los digo, no se acostumbre a que le estén contando chistes y que le estén haciendo una prédica graciosa, jocosa y jajajaja. No, usted y yo necesitamos alimento puro de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho que yo no estoy de acuerdo con aquellos predicadores que hablan la Biblia. Una sola vez leen un versículo y ahí se quedan 1 hora y media. No es correcto. Porque la palabra de Dios es lo que necesitamos nosotros fortalecernos, llenarnos, saciarnos. Recuérdese que dice la palabra de Dios en Romanos, que la fe viene por el oír. Pero por el oír no chistes, no oír cosas graciosas o les voy a contar la historia de mi vida y cuando yo era niño y cuando yo crecí. No, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Porque entonces nuestra fe va a crecer, porque estamos oyendo la palabra de vida eterna. Así es que regresemos mejor a la sulamita, ¿verdad? Para que no siga yo regañando.
Estamos en Cantares 2 y el versículo 17 dice: hasta que apunte el día. La sulamita dice: yo quiero comer entre los lirios. Yo voy a estar ahí hasta que apunte el día y huyan las sombras. Les recuerdo una vez más, que la sulamita en este momento estaba en un momento en el desierto. Ella estaba pasando por un proceso difícil en su vida cristiana. Lo vimos la semana pasada cuando ella decía que ya se había ido el invierno, que ya estaba pasando el invierno. Y el invierno es una estación de las 4 estaciones del año donde no hay nada, donde todo es frío, donde todo es gris, donde todo es oscuro, donde aparentemente no pasa nada. La sulamita había estado en ese tiempo de dificultad, en esa experiencia o en ese viaje por el desierto. Pero ella ahora dice en el versículo 17, hasta que apunte el día, ya la noche ya va pasando, va a venir el día, dice ella, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Aquí hay 2 cosas importantes que quiero resaltar en este último versículo del capítulo 2. Dice en primer lugar la sulamita que ya va pasando la noche, ya viene acercándose, ya viene apuntando el día. La noche en la Biblia nos habla de un tiempo difícil, de un tiempo de oscuridad, de un tiempo de dificultad en nuestra vida cristiana. Y déjenme decirles que nosotros tenemos que estar bien conscientes que como cristianos también vamos a pasar por experiencias difíciles. Dios permite esas experiencias difíciles para poder tratar, para poder obrar, para poder trabajar en nuestras vidas. Nosotros estamos constantemente en cambios espirituales. Aunque no nos demos cuenta, Dios está trabajando en nuestro interior todos los días de nuestra vida. No solo cuando estamos en la iglesia, Dios trabaja en las situaciones cotidianas en las que nosotros vivimos día a día. Dios nos prueba la paciencia, Dios nos prueba la mansedumbre, Dios nos prueba la fe, el amor, la templanza. Dios está obrando en nosotros. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, Dios aún más está obrando dentro de nuestros corazones. Dice Isaías capítulo 50 y el versículo 10. No debemos tenerle temor a las dificultades o a las circunstancias difíciles. No debemos tenerle temor al desierto. Dice Isaías 50 y el verso 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Oiga, el que anda en tinieblas carece de luz. No necesariamente las tinieblas nos están hablando de pecado. Las tinieblas en este momento nos está hablando de experiencias oscuras, de experiencias difíciles. De eso nos está hablando en este momento las tinieblas. Así es que dice, el que anda en tinieblas no es pecado. No está hablando para nada de pecado este versículo. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, oiga, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Por eso es que no puede estar hablando de pecado, porque Dios no va a sustentar, Dios no va a fortalecer, Dios no le va a pedir a nadie que confíe en Él si anda en pecado. No, las tinieblas nos está hablando de un tiempo difícil, una circunstancia adversa, una circunstancia donde hay dolor, tristeza en nuestros corazones. De eso nos habla la experiencia del desierto. Pero Dios dice, confíen en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Hay un versículo más que yo quiero darles aquí mismo en Isaías 43. Isaías 45:3. En Isaías 45:3, ahí nos dice ahora el Señor
que en esos momentos de tiniebla, en esos momentos de oscuridad, Dios nos quiere dar algo. Y este es el punto clave para nosotros, que a pesar de que en nuestra vida cristiana atravesemos por momentos de oscuridad o de tinieblas, no debemos temer, no debemos preocuparnos, porque Dios tiene el control de nuestra vida. Dios está obrando en nuestros corazones. Dios está obrando a favor nuestro. Dice Isaías 45:3, y te daré los tesoros escondidos. Pero sabe que en la versión original, en el griego, no dice los tesoros escondidos, sino que ahí dice los tesoros de la oscuridad. Mire qué hermoso cómo este versículo se relaciona con Isaías 50:10. Dice el versículo 3, 45:3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. En los momentos de dificultad, Dios está obrando cosas hermosas dentro de nosotros. Dios está obrando su naturaleza, su carácter en nuestras vidas. Pero hay algo más que nos dijo este versículo. Dios está dándonos los tesoros escondidos de la oscuridad. Más adelante lo vamos a ver aquí en Cantares 3 y el capítulo 6. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto? El desierto es sinónimo de dificultades, pero dice que ella sube del desierto como una columna de humo, sahumada de mirra y de incienso. La mirra habla de mansedumbre y el incienso nos habla de fe. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a este versículo. Pero eso es lo que obtenemos en medio de las circunstancias difíciles. Dios quiere obrar los frutos del Espíritu en nosotros. ¿Y cómo va a obrar Dios los frutos del Espíritu? Cuando atravesamos por el valle de sombra y de muerte, no debemos tener temor alguno, porque su vara y su cayado nos van a infundir aliento, dice la palabra. Así es que no le tengamos miedo o no querramos salir pronto de las dificultades. Cuando Dios nos mete a las pruebas o a las dificultades, es porque nos quiere llevar un escalón más arriba en nuestra vida cristiana. Mire, lastimosamente nosotros como seres humanos, aprendemos a la inversa de cómo Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos a través de las circunstancias difíciles. Dios quiere enseñarnos a que dependamos de Él. Pero nosotros como seres humanos hacemos lo contrario. Nosotros, desde que nuestros hijos nacen, queremos evitarles el dolor. Nosotros no queremos que nuestros hijos pasen por dificultades. Y cuando comienza a llorar el niño, ¡ay, qué le pasa y qué tiene! Y le meten para que tome leche, o lo pasean, lo contemplan. No, Dios no es así. Dios provoca, Dios permite que pasemos por las circunstancias difíciles, porque así es como somos formados, así es como lo conocemos más a Él. Si no, miremos el ejemplo del viaje de Israel. El pueblo de Israel vio el poder de Dios mientras estuvieron en el desierto. Y el desierto nos habla de esas circunstancias difíciles. Dios nos enseña a través del dolor. Hay un versículo que a mí me encanta, permítanme, quiero ver si lo encuentro, está en Job. Job capítulo 5, Job capítulo 5 y el versículo 18. Voy a leer desde el versículo 17. Job 5:17 dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Oye, este tipo de versículos no se oyen muy comúnmente dentro de las iglesias. Dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. El versículo 18 dice, porque Él es quien hace. ¿Quién es Dios? Dios hace la llaga y Él la venda. Él hiere y sus manos curan.
Mire qué importante. Así es, mire qué tremendo lo que Dios hace. Y Job, nada más y nada menos que Job está diciendo eso. Dios es el que hace la llaga, pero también Dios es el que nos cura. Dios es el que hiere, pero Él también es el que nos está vendando. Así es que, mis amados, no tengamos temor, no tengamos preocupación, ni creamos mucho menos que Dios nos ha abandonado en los tiempos difíciles. No es así. Dios está con nosotros en los momentos más difíciles, está Dios. Así es que necesitamos confiar en la obra, en lo que Él está haciendo. Se recuerdan a Jeremías. Jeremías, Dios lo mandó, al profeta Jeremías, Dios le dijo: Jeremías, ve a la casa del alfarero. Ve a la casa del alfarero a ver qué es lo que él está haciendo. Y cuando Jeremías vio que el alfarero estaba haciendo una vasija y la vasija se le echó a perder, ¿qué hizo? La deshizo toda la vasija. Y Dios dijo, y Dios le dijo: así es el pueblo de Israel, así son ellos son como una vasija. Yo voy a hacer con ellos lo que yo quiero. Yo voy a hacer con ellos como yo estoy deseando. ¿Dónde está esa escritura que es tan bonita? La vasija de Jeremías. Ahorita busco. Es Jeremías 19. Vamos a ver. Jeremías capítulo 19. No es la vasija. Sí. Jeremías 19. Dice 19:1, Jeremías 19:1, así dijo Jehová: ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo. Bueno, no es el versículo, pero ustedes saben de lo que estoy hablando. ¿Verdad? Estoy hablando de cuando Dios le dijo a Jeremías que fuera a la casa del alfarero para que ahí viera cómo trabajaba esa vasija. Dios es nuestro formador. Dios está formando nuestras vidas, pero no para destruirnos. Dios quiere hacernos mejor cada día. Dios quiere que vayamos subiendo de nivel en nivel hasta ser perfeccionados a su imagen y a su semejanza. Así es que la Sulamita, ella sabía que el día ya estaba viniendo, que la noche estaba terminando ya. Y ella dice, el regreso a Cantares 2:17, hasta que apunte el día y huyan las sombras. Vuélvete, amado mío, y sé semejante al corzo. Y luego menciona el versículo 17 y dice: sobre los montes de Beter. Al principio, cuando vimos la introducción a este libro de Cantares, ahí dijimos que en el libro se habla de 4 diferentes montes. Este es el primer monte del que se menciona acá. Es Jeremías 18. Ok, qué bueno, esa es la cita. Bueno, no la vamos a leer ahorita. Bueno, sí la leo. Jeremías 18 y el versículo 6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Qué precioso, ¿verdad? Qué bonito versículo. Mencionamos entonces y dijimos que en Cantares hay 4 diferentes montes. Aquí está el primer monte. El primer monte es el monte de Beter. Y este monte de Beter nos está hablando de separación. Y cuando nosotros hablamos de separación, inmediatamente sabemos que está hablando Dios de santidad. La santidad tiene 2 atributos importantes. La santidad es separación del mundo, pero es unión con Cristo. Los montes de Beter nos hablan de separación, y eso es lo que Dios quiere trabajar, obrar también en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros vayamos acercándonos más a Él, pero que nos vayamos separando del mundo. El mundo y sus vanidades nos alejan de Dios. No podemos estar amando a Dios y coqueteando con el mundo. Necesitamos vivir en santidad, permanecer en la santidad que Dios pide y demanda de nosotros. De eso nos habla los montes de Beter. La Sulamita sabía que el amado estaba pidiendo de ella separación.
separación del mundo, pero unión también con Cristo. Si alguien se separa del mundo solamente, nunca va a alcanzar la santidad. ¿Sabe por qué? Porque los monjes, porque diferentes personas, ellos se separan. Se recuerdan de los ermitaños. Los ermitaños se iban de las ciudades y se iban a vivir a un monte ellos solos para no pecar, para supuestamente estar consagrados a Dios. Pero aún allá, en sueños, con la mente, con los pensamientos, pecaban. Porque la santidad no solamente es separación, la santidad también tiene que ver con una unión con Cristo. Cuando nosotros nos unimos a Cristo, la naturaleza de Él es reflejada en nuestras vidas. ¿Se recuerdan de Moisés cuando subió al monte Sinaí? Moisés estaba allá arriba con el Señor Jehová de los ejércitos. Ahí estaba Moisés. ¿Y qué estaba sucediendo? El resplandor, la luz del rostro, del ser de Cristo, de Dios, fue impregnado en Moisés. Y cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Eso es lo que Dios quiere, que nos separemos del mundo, pero que nos unamos a Él, para que su naturaleza sea vista y sea reflejada también en nosotros. Avancemos. Cantares capítulo 3. Seguimos en el segundo canto, el viaje por el desierto. La Sulamita todavía está en el desierto, todavía está en la oscuridad. Ella ve de alguna manera, ella discierne que ya comienza a venir el día, pero ella sigue todavía en la oscuridad. Y dice el versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Miren qué experiencia más difícil la que la Sulamita estaba pasando. Ella sabía que era una experiencia de desierto, una experiencia oscura, una experiencia difícil. Y en esos momentos de dificultad es cuando nosotros creemos o pensamos que Dios se ha alejado de nosotros porque no lo podemos sentir. Hay veces oramos y oramos, o acaso no nos sucede así que cuando estamos en dificultades, ay Señor, apúrate, respóndeme. Y Dios como que si no nos escuchara, porque es una situación difícil donde Dios está callado, pero nos está observando a ver cómo nosotros reaccionamos. Ella dice, por las noches busqué en mi lecho, en mi cama, al que ama mi alma. Lo busqué, pero ella dice, no lo hallé. Esto también nos está hablando de que ella está por el desierto atravesando. Esto no es una situación aislada en la Biblia. Job, una vez más cito a Job, Job 23, Job capítulo 23. ¿Quién es el mejor ejemplo de una persona que ha pasado por circunstancias duras y difíciles sino Job? Recuérdense, acabamos de leer Job 7, el capítulo 5 y el versículo 17 y 18, donde Job decía, Jehová hiere, pero él cura. Jehová hace la llaga, pero él nos venda. ¿Me entienden? Entonces, la Sulamita ahora estaba pasando por una situación difícil. Ella lo buscaba y no lo podía encontrar. Job también pasó por una experiencia similar. Y sin duda alguna, todos nosotros en uno u otro momento de nuestro caminar cristiano, también vamos a pasar por esas circunstancias donde vamos a sentir que Dios no nos oye, que Dios no nos responde. Pero no crea que Dios lo ha abandonado, que Dios lo ha dejado. Dios no se puede negar a Él mismo. Si Él nos compró con su sangre, Él nos ama y nos va a amar a pesar de lo malo que seamos. Lo que Dios hace es permitirnos que pasemos por circunstancias difíciles para conocerlo más a Él. Job es el mejor ejemplo de un hijo de Dios que atraviesa por circunstancias difíciles. Y ya estudiamos varios meses atrás, si no años, estudiamos también el libro de Job. Y vimos en el capítulo 1 que Job era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el capítulo 2, Dios le permite a Job que sus 7 hijos murieran, que sus bienes se le fueran quitados. Job perdió todo lo que él tenía, lo perdió. Pero aquí está la clave en la vida de Job.
Job no vivía por las bendiciones de Dios. Job permaneció amando a Dios a pesar de que ya no tenía ninguna de las bendiciones de Dios. Y ese es el punto al que Dios nos quiere llevar. Sea lo que sean nuestras circunstancias, nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Nosotros no debemos amar a Dios por lo que nos da. No debemos amar a Dios por las bendiciones que obtenemos de parte de Él. Debemos amar a Dios por lo que Él es y por lo que Él está haciendo a favor de nuestras vidas. Dice Job capítulo 23, versículo 8 y 9. La misma experiencia que sentía la sulamita. Yo busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Dice la sulamita en Cantares 3:1. La misma experiencia sintió Job. Dice el versículo 8, Job 23:8. He aquí, yo iré al oriente y no lo voy a hallar, dice Job. Luego dice, me voy al occidente y no lo voy a percibir. Si muestra su poder al norte, yo no lo voy a ver. Al sur, me voy al sur y ahí se esconderá y yo tampoco lo veré. Job también estaba sintiendo la misma experiencia que la sulamita en el cantar. Job decía, no importa donde yo fuere, si fuere al sur, si fuere al occidente, si fuere al oriente, si fuere al norte, no lo voy a encontrar. Job se sentía como que si Dios estaba evadiéndolo, como que si Dios no se dejaba ver de él. Pero lo más difícil para Job, fíjense y noten, lo más difícil para Job no fue perder a sus hijos, no fue perder sus bienes, sus casas, sus animales. Lo más difícil para Job no fue perder a su esposa. Lo más duro de entender para Job era no sentir la presencia de Dios. Pero Job también nos muestra, al igual que la sulamita, nos muestra claves importantes. Cuando nosotros no sentimos a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Dice el versículo 10, siempre hablando de Job. Dice Job, yo me voy a cualquier lugar, me voy al oriente, me voy al occidente, me voy al sur, me voy al norte, yo no lo veo, yo no lo siento. Pero dice el versículo 10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Job de alguna manera sabía que a pesar de que él no sentía a Dios, Dios estaba viéndolo, Dios estaba observando su vida. Dice, Él conoce mi camino. Versículo 11 y 12 nos muestra la actitud correcta que debemos tener cuando Dios no está cerca de nosotros, o nosotros, mejor dicho, creamos que Dios no está cerca de nosotros. Dice Job, versículo 11 y 12. Mis pies han seguido sus pisadas. Eso es lo primero que debemos de hacer en tiempos de dificultad, en tiempos donde no sentimos a Dios. Debemos quedarnos en el lugar donde Dios nos ha colocado. No debemos movernos. ¿Sabe usted que el tiempo más difícil para el ser humano o para el cristiano es tomar decisiones cuando está en alguna emoción de su vida? Ya sea o muy alegre o muy triste. Si usted toma una decisión en cualquier emoción de su vida, va a tomar una mala decisión. Las decisiones se tienen que tomar guiados por el Espíritu de Dios. Job decía, mis pies han seguido sus pisadas. A pesar que yo no lo sentía, yo me mantuve firme, creyendo que Él iba delante de mí, yo siguiéndolo. Y dice, guardé su camino y no me aparté. Versículo 12, el mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida, dice. En los momentos difíciles es cuando más cerca de Dios debemos estar. Y si no entendemos lo que nos está pasando, simplemente callémonos y quedémonos en su presencia. A Job se le fueron quitadas todas sus bendiciones y aún así él siguió amando a Dios, porque Job no dependía de lo que Dios le daba, de las bendiciones que Dios le daba.
Job dependía de su amor por Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer también en los momentos difíciles. En Cantares 3:1, entonces, la Sulamita dice: en las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo encontré. Tremendo. Esas son las experiencias más difíciles. Cuando Dios no nos habla, cuando nosotros creemos que no está ahí, es duro. Eso es lo más difícil, creo yo, para nosotros como cristianos que tenemos una relación cercana con Dios. Pero la Sulamita también tuvo la actitud correcta, porque a pesar de que el amado se le había perdido y no lo encontraba por ningún lado, dice el versículo 2, Cantares 3:2, y me dije, dice la Sulamita, me levantaré ahora. Mire la actitud correcta que tomó la Sulamita. Dice: voy a tomar una acción, voy a hacer algo porque mi amado no lo encuentro, él no está. Esta es una actitud contraria a aquella actitud de, bueno, no lo hallé, pues no lo hallé, no lo encuentro, pues ya no lo busco, pues quizás Dios algo me quiere decir que ya no lo busque. No, la Sulamita tomó la actitud correcta. Ella se dijo a ella misma: tengo que hacer algo porque no encuentro a mi amado, no está mi amado, algo tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? Me voy a levantar ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. Pero dice una vez más: lo busqué y no lo hallé. Ella reaccionó, ella hizo algo, ella se levantó y ella fue a rodear, fue alrededor de la ciudad, pero igual no lo halló, no encontró a su amada, ella andaba desesperada por él. Y aquí es donde el Señor Jesús nos dice en Mateo 7 y el versículo 7 y 8, Jesús nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Estos versículos que el Señor Jesús nos dice en su palabra, básicamente el Señor nos está diciendo: no te canses de pedir, pide hasta recibir lo que estás pidiendo, busca, pero busca hasta que encuentres. Mire, eso significa perseverancia en la vida cristiana. ¿Acaso no le ha pasado a usted? Hay veces que usted dice: ay, hoy sí voy a ir a orar. Hoy sí voy a ir a estar en la presencia de Dios. Y ahí va arrastrándose, deja todo y va y ora. Y empieza a orar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4, 5 minutos. Y dice: 5 minutos. Y Dios no lo siento. Yo no siento a Dios. Yo siento como que estoy hablando solo, como que si estoy loca, como que estoy loco. Y yo no siento que Dios me responda. ¿Hasta cuándo va a buscar? ¿Hasta cuándo va a pedir? Hasta que responda. No nos cansemos. Así es, así dice la Escritura. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Hay tiempos donde Dios quiere que lo busquemos, pero Dios se va a quedar sentado en su trono, no se va a bajar, Él se va a quedar ahí para ver cómo nosotros reaccionamos. Si decimos: no me responde, yo me voy, yo tengo más cosas que hacer, yo no voy a estar esperando aquí. Saben que el salmista David decía: no le voy a dar descanso a mis ojos hasta verme encontrado con el Señor en el lugar santísimo, en el tabernáculo. David estaba determinado que él no iba a descansar hasta buscar al Señor y encontrarlo. De la misma manera, la palabra del Señor, el Señor Jesús nos anima. El Señor Jesús nos anima a que nosotros busquemos y hallemos, pidamos y recibamos. Si usted tiene alguna petición delante del Señor que aún no ha sido respondida, no se canse, no se debilite, siga. Debemos de pedir hasta recibir lo que estamos pidiendo. Por supuesto que no vamos a estar pidiendo: quiero un Lamborghini, o quiero un Ferrari, o quiero vivir en la zona más cara de Houston. No,
pidamos conforme a su voluntad, ¿verdad? Así es que la sulamita dice, yo lo voy a buscar, me voy a levantar, voy a rodear la ciudad, voy por las calles, por las plazas, yo lo voy a buscar, pero no lo encuentro. Sigue la dificultad todavía para la sulamita y dice ahora el versículo 3. Sigo en Cantares, ¿verdad? Cantares 3 y el versículo 3. Dice, me hallaron los guardas. Oiga, cuando ella andaba allá en la ciudad, dice, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije, ¿habéis visto el que ama mi alma? ¿Se recuerdan que ya mencioné qué significan los guardas de la ciudad? Los guardas de la ciudad son los líderes en la iglesia, los líderes espirituales que tenemos. Ellos son los guardas de la ciudad. Así es que la sulamita dice, los líderes me hallaron. Ellos me hallaron cuando yo andaba rondando por la ciudad. Ellos me hallaron y me preguntaron, ¿y qué andas haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Y ella le preguntó, ¿habéis visto al que ama mi alma? Pero ella no tuvo respuesta. Ella no tuvo ninguna respuesta del que amaba su alma. Y esto aquí nos da una verdad importante, pero permítanme unirla con el versículo 4. Los guardas son los líderes espirituales, pero el versículo 4 dice, apenas hube pasado de ellos un poco y hallé al que ama mi alma. Dice, lo tomé y no lo dejé hasta que lo metí en la casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Mira que hay una verdad espiritual muy bonita. ¿Sabe por qué? Porque mientras la sulamita andaba buscando a su amado, mientras ella andaba por la ciudad desesperada, por las calles, por las aldeas, por las plazas, ella andaba buscando al amado, pero no lo encontró. No estaba él ahí, pero cuando ella encuentra o los guardas la encuentran a ella les pregunta a los guardas, a los líderes, les pregunta, ¿habéis visto al que ama mi alma? Pero ellos no le respondieron nada. Ellos tampoco lo habían visto. Y la verdad espiritual acá que Dios nos quiere mostrar por esta situación que la sulamita estaba pasando es que muchas veces la respuesta, la necesidad, el hambre que nosotros andamos en nuestro corazón de nuestro amado, no lo van a poder saciar los líderes. No sé si usted ya pasó por esa experiencia o está pasando o va a pasar, pero muchas veces usted va a sentir un hambre, una necesidad de Dios. Pero los líderes, ay, no, estás muy loco, estás muy fanático, ay, no, estás muy cuadrado. Saber, no, hombre, aquí estamos jugando, aquí estamos entreteniéndonos. Y usted dice, no, ¿cómo es posible? No, yo ando buscando a mi amado. Ellos no supieron darle una respuesta. Y dice el versículo 4, apenas hube pasado de ellos y entonces lo encontré. Eso lo que nos quiere decir es que Dios permite experiencias en nuestra vida cristiana, que Dios no quiere que otros nos ayuden. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nosotros dependamos de la experiencia de los líderes. Dios quiere que nosotros tengamos una experiencia personal con Él. Dios quiere que nosotros aprendamos a agarrarnos de Él y no depender de los demás. Que no andemos, ay, por favor me ora, por favor me hace una oración. No, usted tiene rodillas, usted tiene a Dios, usted tiene el mismo espíritu. Busque a Dios, busquemos a Dios en el tiempo que va a ser hallado. El Señor es nuestro buen pastor, a Él debemos de seguirlos. Dios no quiere que nosotros dependamos de líderes o de personas. Así dice la Escritura, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Ahora, pongamos balance, porque Dios quiere que nosotros nos sujetemos a las autoridades en la iglesia. Dios quiere que reconozcamos a un pastor. Lo que Dios quiere decirnos es que hay muchas veces que Dios nos va a permitir que nuestra necesidad no sea saciada por los líderes.
porque Dios quiere apacentarnos, Dios quiere alimentarnos, Dios quiere darnos de comer entre los lirios. Así es que la sulamita preguntó y nadie le pudo decir nada, pero finalmente, después que ella lo anduvo buscar y buscar y buscar a su amado, finalmente ella lo encuentra. ¿Y qué hace cuando encuentra a su amado? Dice que lo agarró, lo tomó y no lo dejó ir hasta que lo metí, dice. Ella lo agarró y le dijo, hoy no te me vas, hoy no te escapas de mí. Lo agarró y lo metió en la casa de su madre y en la recámara o en la cámara de la que le dio a luz. Aquí también hay una verdad importante espiritual que nosotros debemos de entender. Dice que la sulamita lo metió en la habitación. Ahora, antes de pasar a ver qué es la cámara de su madre, quiero que leamos Jeremías 29:12. Jeremías capítulo 29 y el versículo 12. Jeremías 29:12. Esto es lo que Dios quiere. De esta manera es como Dios quiere que nosotros le busquemos. Dice 29:12 de Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré, dice el Señor, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Esta es la manera como Dios quiere que nosotros lo busquemos, que lo busquemos de una manera desesperada, que lo busquemos de todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, aunque los demás nos ignoren, aunque los demás ni siquiera sepan qué es lo que hay en nuestro corazón y nuestro deseo por Él, que nosotros podamos invocarlo, venir, orar y estar delante de Él hasta que Él nos oiga, hasta que Él nos responda. El Señor quiere. Muchas veces Dios mismo se esconde de nosotros para provocar esa hambre, para provocar esa necesidad en nuestros corazones. Así es que por favor no se acomode. Como un cristiano no nos acomodemos y digamos, bueno, Dios no quiere. Yo voy a ir a hacer mis cosas. No, busquemos hasta encontrarlo. La sulamita entonces cuando lo encontró, lo metió en la casa de su madre. Ya hemos hablado y hemos dicho que cuando habla de madre o una mujer en la Biblia, habla de una iglesia. La actitud que la sulamita tuvo es la actitud correcta que nosotros debemos aprender. Primero lo buscó con diligencia, lo buscó con prontitud y cuando lo encontró, lo agarró y no lo dejó ir. Pero tercero, dice que lo agarró y lo llevó, lo metió en la casa de su madre. Y eso de lo que nos está hablando básicamente es que nosotros necesitamos la experiencia que hemos tenido con Cristo, necesitamos llevarla a la iglesia para que también otros puedan enamorarse, contagiarse de ese amado que nosotros tenemos. Los demás, al ver la experiencia de amor, al ver la pasión que nosotros tenemos por Cristo, ellos también se van a contagiar. Así es que por eso es que dice que la sulamita lo metió en la casa de su madre y en la cámara, hasta lo más adentro lo metió a él, para que los demás también puedan ser contagiados de ello, de ese amor. Y cerramos. Este es el segundo canto que cerramos aquí en el versículo 5. El caminar o el viaje por el desierto termina acá en este versículo 5. Dice Cantares 3:5. Yo os conjuro. Esa palabra conjuro no me gusta mucho, pero en el original la palabra, en la versión King James, en inglés, no dice conjuro, sino que yo les charge, dice, les pongo, les obligo, les insto, ¿verdad? Dice, yo os conjuro, yo os insto, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor. Miren qué lindo, en el lugar donde la sulamita se queda con el amado. ¿A dónde estaba el amado?
Ella lo había metido en la casa de su madre, pero lo llevó a la cama de la que la dio a luz. Así es que el amado ya estaba reposando y ella, a la par de él, también ella estaba reposando. Entonces les dice a las doncellas, les dicen, no despertéis, cállense, guarden silencio, no nos molesten, por favor. No despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Aquí termina el segundo cántico. El canto del viaje por el desierto termina ella estando en reposo con el amado. Ahora ella iba a entrar a un tiempo glorioso. Ahora ella iba a entrar a un tiempo diferente en su vida cristiana. Vuelvo y voy a repetir, quizás esto lo voy a repetir durante toda la clase de cantares, pero para nosotros es importante porque en Cantar de los Cantares hay 5 cantos. El primer canto es el amor renovado. El segundo canto es el viaje por el desierto. Ahora vamos a entrar al tercer canto que hay en Cantar de los Cantares. El tercer canto es el huerto cerrado. Y este huerto cerrado nos habla de cómo el fruto del Espíritu está comenzando a salir en ella, en la Sulamita, en la amada. Ella está llegando a la madurez. Ella está llegando a un nivel donde de su propia vida está fluyendo el fruto y la fragancia del Espíritu en ella. Ahora ya no es un tiempo difícil, ahora ya no es una etapa difícil para la Sulamita, ahora es un tiempo diferente, ahora cambia todo y sucede algo hermoso, algo que todas nosotras como mujeres, ¡ay, qué lindo el cuento de amor!, ¿verdad? Acá en el capítulo 3, la Sulamita se va a casar con el amado. La Sulamita se va a casar con Salomón, la Sulamita siendo una figura de la iglesia de Cristo y Salomón siendo una figura de Cristo. Acá, en este tercer canto, en el huerto cerrado, cuando ella ya está madurando y dando el fruto del Espíritu, ella va a entrar al cortejo nupcial. Pero para eso falta todavía, tenemos que ver unos versículos antes. Entremos entonces al tercer canto. El huerto cerrado. El huerto cerrado está desde el capítulo 3, versículo 6, hasta el capítulo 5 y el versículo 1. Estos 3 capítulos, 3, 4 y 5, nos hablan del tercer huerto, el huerto cerrado. Veamos entonces, versículo 6. Fíjense, el Señor Jesús hablando, el amado está hablando, y él la ve a la Sulamita y dice, ¿quién es esta que sube del desierto? ¿A dónde había estado la Sulamita? En un viaje por el desierto. ¿Ven cómo se confirma? Cada versículo se confirma el uno con otro. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto, de esa experiencia dura, de esa experiencia difícil, de esa experiencia oscura? Ella está saliendo, ella está subiendo, pero dice del desierto, pero dice que sube como una columna de humo, sahumada. O sea, huele ella a mirra y a incienso. Este versículo es increíblemente hermoso, igual que todos los demás. Fíjese, en primer lugar, ella estaba saliendo del desierto. Ella estaba saliendo de la experiencia difícil. En segundo lugar, dice que ella sube como una columna de humo. Y esta columna de humo nos está hablando de la gloria de Dios. Ella estaba saliendo de esa experiencia del desierto con la gloria de Dios sobre su vida. Mire cómo lo que dije hace un momento, que en las experiencias del desierto, en las circunstancias difíciles, Dios está formando su naturaleza en nosotros. Esta columna de humo es la gloria de Dios. En Números capítulo 9, Números 9:15, si ustedes se recuerdan, Números capítulo 9 y el versículo 15 y 16, si ustedes se recuerdan, cuando el tabernáculo de Moisés se levantó allá en el desierto, Dios dijo y Dios prometió que iba a hacer algo con su pueblo. Bueno, entre tantas cosas, dice Números 9:15,
el día que el tabernáculo fue erigido o fue levantado, la nube, oiga, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube que lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, se movían del lugar, y en el lugar donde la nube se detenía o se paraba, ahí acampaban los hijos de Israel. Entonces, aquí la sulamita está saliendo del desierto, está saliendo de esa experiencia difícil, pero ella viene con tres cosas grandes, hermosas del desierto. Ella viene con la gloria de Dios en su vida, porque ella sale como una columna de humo, pero también dice que ella viene sahumada, ella viene hueliendo a mirra. Y la mirra en la Biblia nos habla de mansedumbre. Ella viene saliendo con 2 de los frutos del Espíritu en su vida. Ella viene saliendo con mirra, que es o habla de mansedumbre, pero ella también viene oliendo a incienso. Y el incienso en la Biblia nos habla de fe. 2 frutos del Espíritu que se desarrollaron en la sulamita mientras ella estuvo en el desierto. Miren si no es hermosa la palabra de Dios. Es en los tiempos difíciles donde Dios trabaja mansedumbre, donde Dios trabaja con la fe en nuestras vidas. Ay, que el Señor nos ayude. Miren, la fe es algo sumamente esencial en nuestra vida cristiana. Dice Efesios capítulo 2 y el versículo 8. Efesios 2:8 nos dice la palabra de Dios que la fe es el inicio del caminar con Cristo. Efesios capítulo 2 y el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es el inicio en nuestra vida cristiana. Pero ¿sabe qué? La fe también es el final de nuestra vida cristiana. Dice Hebreos también capítulo 11. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que nosotros necesitamos que la fe de Dios sea desarrollada en nuestras vidas. ¿Pero dónde se va a desarrollar? A través de la experiencia del desierto. Dice, la fe es el inicio de nuestra caminar. Así lo vimos en Efesios 2:8. Pero luego en Segunda de Timoteo capítulo 4 y el versículo 7, Pablo estaba por ser sacrificado. Pablo estaba por ser decapitado, mejor dicho. Y Pablo escribió aquí en 2 de Timoteo 4:7, y Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Y saben, de alguna manera, Pablo recibió testimonio en su vida que a él ya lo iban a sacrificar o a decapitar. El apóstol Pablo escribió estos versículos un mes antes de decapitarlo, porque Nerón mandó a decapitarlo. Así es que Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Mire qué precioso es este fruto del Espíritu dentro de nosotros. La fe, al igual que la mansedumbre, son esenciales en nuestra vida y en nuestro caminar cristiano. La fe marca el inicio de nuestro caminar con Cristo. Por fe somos salvos, pero la fe también marca el final de nuestra vida cristiana. El apóstol Pablo pudo decir, he guardado la fe.
Necesitamos que Dios trabaje en nuestra fe. Hay diferentes niveles de fe en nuestra vida. Si ustedes se recuerdan en la vida del Señor Jesús, el Señor Jesús en varias ocasiones les dijo a los discípulos, hombres de poca fe. El Señor Jesús les decía, ustedes tienen que tener más fe. Pero es que Jesús estaba ayudándoles a que la fe en la vida de sus discípulos pudiese crecer. Así es que nosotros también necesitamos pedirle a Dios que la fe, la mansedumbre sean desarrolladas en nuestras vidas. Recuérdense que dice la palabra de Dios, que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es fiel y Dios es galardonador de los que le buscan. Nosotros debemos entender que en la medida que pasamos por las pruebas, la fe de Dios debe de ser desarrollada en nuestras vidas. ¿Se recuerdan de Pedro? Pedro iba a ser probada su fe. El apóstol Pedro en ese momento era un discípulo de Jesús, ¿verdad? El apóstol Pedro iba a pasar por una experiencia dura, iba a pasar por una prueba dura en su vida. Pero el Señor Jesús le habló a Pedro y Jesús le dice en Lucas 22 y en el versículo 31 y 32, el Señor Jesús le advierte a Pedro y le dice, Pedro, tu fe va a ser probada. Le dice, Lucas 22, 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, ese es Pedro, ¿verdad? Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero mire el versículo 32, pero yo, dice Jesús, le dice a Pedro, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y que tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Pedro tuvo que pasar por una prueba difícil, dura en su vida. Pedro negó, y todos nosotros sabemos cuál fue esa prueba. Pedro negó a Jesús, no una, no dos, 3 veces Pedro negó al Señor Jesús. Pero a Jesús no le preocupaba la reputación de Pedro. Al Señor Jesús no le preocupaba ni siquiera que Pedro lo fuera a negar a él. El Señor Jesús estaba preocupado por la fe de Pedro. Y Jesús le dice, yo he orado, yo le he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Miren qué hermoso ejemplo de la fe que debe de ir creciendo en nuestras vidas. Hay muchas veces que nosotros también le vamos a fallar a Dios, que nosotros nos vamos a equivocar. Como seres humanos nos vamos a equivocar y Dios nos permite que pasemos por esas pruebas para desarrollar la fe en nuestras vidas. Nuestra fe debe de estar puesta en Dios, no en las circunstancias, no en las personas, no en lo mucho que sé o que conozco de Dios. Nuestra fe debe de estar fincada en lo que Dios ha hecho a favor nuestro. Jesús le dijo a Pedro entonces, Pedro, yo he rogado para que tu fe no falte. Y le dice Jesús, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ahora, ¿quieren ver cómo Pedro creció en su fe a través de esta circunstancia difícil? Pedro llegó a la madurez y dice Primera de Pedro, como ahora el apóstol Pedro nos confirma a nosotros también como hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1 y el versículo 5. Acuérdense, aquel Pedro que falló, que negó a Jesús 3 veces, pero que Jesús había rogado al Padre para que la fe de él no faltara. Ahora Pedro escribe en su primera carta y dice 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En nuestras pruebas, Pedro, más que nadie, Pedro sabía que nosotros somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y Pedro sigue diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice Pedro. Y sí, miren si no conocía Pedro bien esto. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Nuestra fe debe de ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado el Señor Jesús. Mire qué precioso como el apóstol Pedro finalmente entendió y ahora nos confirma a nosotros como cristianos y nos ayuda a decir, yo fallé, en mi prueba yo fallé, pero ¿saben qué? Ahora puedo yo confirmarlos porque eso lo que hizo fue ayudarme a madurar en la fe. Como Dios quiere que nosotros también, al igual que la sulamita, cuando salgamos de las experiencias del desierto, podamos tener su gloria, podamos tener la mansedumbre y podamos tener la fe obrada en nuestros corazones. Hemos hablado mucho acerca de la mansedumbre en otras clases, por eso no lo voy a tocar mayormente ahorita, ¿verdad? Pero cuando salimos del desierto, salimos llenos de dos de los frutos del Espíritu, mansedumbre y fe. Avancemos, Cantares 3 y versículos 7 y 8 vamos a leer ahora. He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean, de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas, diestros en la guerra, cada uno su espada sobre su muslo, por los temores de la noche. Aquí vemos que la historia está cambiando un poco. Aquí vemos que el amado está en su habitación. Aquí vemos que Salomón está en su litera. Litera es cama, ¿verdad? Litera, ahí está Salomón. Él se está preparando. Algo va a suceder en el versículo, los versículos después, en el versículo 9, 10, 11, algo va a suceder. Pero miren, dice acá que en esa recámara, en esa cama donde estaba Salomón, dice que él estaba rodeado por 60 valientes. Y esto es algo muy, muy hermoso. ¿Saben por qué? Porque Salomón es tipo de Cristo. La sulamita, como ya lo dijimos, es un tipo de la iglesia, pero él está rodeado de hombres fuertes, hombres jóvenes expertos en la guerra. Y una vez más, cito yo lo que dice Primera de Juan 2, 13 y 14, hablando de los 3 niveles de madurez espiritual, hijitos, jóvenes y padres. Dice Primera de Juan 2, 13 y 14. Voy a leer específicamente cuando habla acerca de los jóvenes. Dice Primera de Juan 2, 13. Los jóvenes, ellos han vencido al maligno. Y el versículo 14. Los jóvenes porque son fuertes y porque la palabra de Dios permanece en ellos y han vencido al maligno. 3 son las cualidades que se dan de los jóvenes espirituales. Dice que ellos han vencido al maligno. ¿Y de qué nos habla esto? Ellos saben guerrear, ellos saben luchar, ellos saben cómo vencer al enemigo porque ya están grandes, están maduros. ¿Se recuerdan que cuando en Israel debían ir a la guerra? Dice que los jóvenes de 20 años arriba debían ir a la guerra. De eso nos habla. El joven espiritual ha aprendido a guerrear. No le tiene miedo al enemigo. El que está en un nivel de joven espiritual, él sabe vencer al enemigo. Él sabe que Satanás es un enemigo derrotado ya. Pero él sabe cómo hacerlo porque ha madurado, ha crecido. Ya no es un niño que solo está, dame, quiero, mío, mío, mío. No, él ha madurado. Él sabe cómo vencer al enemigo. Pero también dice que él es fuerte. Menciona también que la palabra de Dios permanece en el joven. Y cuando nosotros oímos
estudiamos la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es creciendo espiritualmente. Pero la palabra de Dios la debemos de usar para vencer al enemigo. Regresando al Cantar de los Cantares, dice que Salomón en su habitación, en su cámara, en su litera, Salomón estaba rodeado por hombres, por jóvenes valientes. Eran 60 jóvenes valientes y fuertes. Y dice el versículo 8, todos ellos tienen espadas y son diestros para la guerra. Lo que estamos hablando, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios y saber cómo aplicarla. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesús fue al desierto? Cuando el Señor Jesús estaba siendo tentado por Satanás en el desierto, Satanás le citó la palabra de Dios. Satanás le dijo, la Biblia dice que sus ángeles mandará cerca de ti. La Biblia dice, Satanás le citó la Biblia a Jesús, pero de una manera equivocada, torcida, errada. Pero Jesús, las 3 acusaciones o las 3 tentaciones que hizo Satanás, Jesús las respondió usando la Biblia, pero usando la palabra de Dios de la manera correcta. Así es que Salomón se hace rodear. Salomón es figura de Cristo. Cristo también se hace rodear por jóvenes expertos en la guerra que saben usar la espada de la palabra de Dios. Ese una vez más es el desafío para nosotros. Nosotros tenemos que saber que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, dice Efesios 6, 12 y 13. La batalla espiritual es en los lugares celestiales. Tenemos que aprender a batallar, tenemos que aprender a vencer al enemigo, pero porque hemos crecido, hemos madurado. Los niños, cuando ven los ataques espirituales, ellos salen corriendo y ay, esto me asusta, esto no lo quiero ver. Solo pregunta, ¿alguien ha visto cómo liberan a un endemoniado, a alguien que ha hecho pacto con el diablo? Ay, eso es duro, eso es tremendo. Porque no son los niños los que van a la guerra, son los jóvenes espirituales los que van a la guerra y ellos saben, así es, ellos saben cómo cortarle la cabeza a Satanás porque han aprendido. Pero ¿cómo se aprende a usar la espada? Acuérdense, la espada habla de la palabra de Dios. Así dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta partir, a dividir. Necesitamos aprender a conocer la palabra de Dios. Cuando yo sea grande, quiero ser apologeta. Yo quiero aprender a debatir con la palabra de Dios. No a ofender, no a criticar, no, a debatir. Porque dice la palabra de Dios que con mansedumbre debemos corregir a los que están en el error, por si Dios tiene misericordia de ellos. Pero qué hermoso. Uno de los grandes hombres, yo los animo para que ustedes aprendan a escuchar doctrina sana, pura y buena. Uno de los hombres que fue un gran apologeta y acaba de morir, hace unos meses atrás murió, es el Zacarías. David Zacarías, si no me equivoco, David creo que es el nombre. Este es un nombre que usted lo oye, wow. Yo hay veces, a mi esposo le encanta mucho escucharlo a él, y yo hay veces le digo, no, él me pierde, no lo alcanzo a entender. No sé si mi esposo me está escuchando para que me corrija si es David Zacarías. Pero bueno, ese es un hombre buenísimo, que él sabe cómo la palabra de Dios, cómo trazarla, cómo explicarla, cómo usarla como una buena espada. Ahora, el amado Salomón, Cristo estaba rodeado de estos 70 valientes ahí. Él estaba rodeado de esos hombres jóvenes que sabían usar sus espadas, pero luego dice que ellos usaban sus espadas por los temores de la noche. Y miren, una de las principales armas de Satanás es precisamente el miedo, el temor. Nosotros tenemos diferentes temores como seres humanos.
Nosotros tenemos dos clases de temores. Tenemos temores de lo que conocemos y tenemos temores de lo que no conocemos. Así es que dice Proverbios 29:25. Proverbios, ahorita estoy terminando ya. Proverbios 29:25. Dice la palabra de Dios: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Una de las principales armas de Satanás que ha usado desde el principio y la sigue usando es el temor. Pero como jóvenes espirituales necesitamos echar fuera ese temor. Como dice primera de Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera todo temor. Todo temor. El temor pone lazo en los hombres, pero Dios quiere hacernos libres de todo temor. Si lo notó entonces, estos valientes que estaban alrededor de Salomón, ellos tenían espada sobre su muslo, y la espada era por el temor de la noche, dice. Tenemos que aprender a batallar espiritualmente, a guerrear espiritualmente y por supuesto no ser derrotados. Necesitamos salir, vencer al enemigo. El tiempo se nos ha terminado. Del versículo 9, 10, 11 y hasta cerrar el capítulo 3, que es 9, 10 y 11, ahí la Sulamita entraba a casarse con el amado. Pero todo eso lo vamos a ver la próxima semana porque ahí hay una verdad también preciosa. ¿Por qué la Sulamita no se casó al principio? Fíjense que algo bien curioso del Cantar de los Cantares es que no finaliza con las bodas de la Sulamita con Salomón. Bien interesante, porque la palabra de Dios nos está mostrando una verdad espiritual. La Sulamita se casa aquí. En el capítulo 3 se casa. Pero después de la boda, ella sigue haciendo obra, sigue trabajando más con el amado. Y ahí lo que Dios nos quiere mostrar por medio de esto no es como los cuentos de hadas, de los libros, ¿verdad? Y vivieron felices para siempre. No, ella se casó, ella siguió trabajando, ahora con su esposo, siguió trabajando en la obra de Dios. Así es que la conclusión de nuestro amor con Cristo no finaliza con las bodas, no finaliza ahí. Ahí apenas empieza la labor, pero juntos, para que juntos puedan alcanzar y el propósito de Dios sea cumplido en medio de la iglesia, en medio en el caso de la Sulamita, en medio de los huertos que ellos iban a tener juntos. Todo eso lo vamos a ver con la ayuda de Dios ya la próxima semana. El tiempo se nos ha acabado. Muchas gracias por estar pendiente de la transmisión de este día. Si ustedes quieren pasar, ¿verdad?, este estudio con otros, pueden compartirlo en otros grupos también. Si ustedes quieren, pueden compartir también a otros, ¿verdad? También hay un canal de YouTube. En el canal de YouTube ustedes pueden transmitir, ¿verdad? Ahí está, IBTS Houston se llama, para que ustedes también puedan compartirlo a otro. Tenemos el grupo también, el grupo de estudio bíblico, ¿verdad? Es IBTS Houston, para que ustedes, ahí lo estoy escribiendo, para que ustedes puedan o agregarse al grupo de Facebook o también seguirnos en el canal de YouTube. Gracias por estar pendientes de la transmisión. Voy a orar para entregarle este tiempo al Señor y darle gracias porque Él ha estado con nosotros. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Señor. Muchas gracias porque has estado con nosotros desde el principio hasta el final y porque tu Espíritu Santo, Señor, ha ido hablando a nuestros corazones por medio de esta relación tan hermosa de la Sulamita con el amado, con Salomón. Gracias te damos y como siempre te ruego una bendición especial para la vida de cada uno de los que están oyéndonos. En esta hora te alabamos y te bendecimos y toda gloria, toda honra es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por estar con nosotros conectados y el próximo miércoles siempre a las 10:30 de la mañana nos conectamos. Que tengan una bonita tarde y que el Señor les bendiga. Hasta pronto.